Las universidades siempre han querido responder, han buscado responder a las necesidades de las sociedades en donde se generan. Y probablemente hoy el rasgo más importante de la sociedad actual, no ya en Brasil o en Europa, sino en el mundo, es justamente la internacionalización, la globalización del saber, la globalización del conocimiento. Es decir, realmente no podemos poner fronteras a algo que puede pasar claramente de una a otra. Entonces, la respuesta de las universidades tiene que ser también una respuesta de internacionalización. Y eso pasa no solo por el lugar más común, que es hablar de que tienen que moverse los estudiantes, que eso es un hecho evidente, sino por pasos que se han dado incluso antes, que es por la internacionalización de la investigación. Los resultados de investigación hoy pasan de una universidad a otra, o de un centro de investigación a otro, de un país a otro, y los investigadores comparten conocimientos y comparten investigaciones. Creo que lo mismo puede también pasar al ámbito docente, y eso tiene reflejos múltiples, porque junto a lo que es el hecho de la movilidad, por volver a él, también están las consecuencias que de allí se derivan, o los requisitos previos que genera el posibilitarlo. Uno es obvio y tiene gran repercusión, que es el conocimiento de lenguas. Es evidente, es decir, si quiero moverme a un país que habla una lengua distinta y recibir allí conocimiento, formarme allí, debo tener una lengua que lo posibilite. Históricamente eso a veces se resolvía con las llamadas lengua franca, es decir, durante siglos fue el latín. Bueno, ahora se habla de que el inglés, pero yo creo que tampoco, también hay que tomar como referencia de que, siendo es un hecho, de que es la lengua más hablada en el ámbito científico o en el ámbito universitario, sí requiere el mantenimiento de las propias lenguas. Eso supone un conocimiento que ahí está. Y junto a ello requiere también la internacionalización de las universidades, requiere respuestas organizativas por parte de las universidades. Requiere una oficina importante que lo posibilite, y requiere o trae como consecuencia, esos eran requisitos previos, trae como consecuencia algo que en Europa ha sido clave, no ya las consecuencias personales para el alumno que se mueve o para el científico que aprovecha o que utiliza o que actúa en colaboración con el científico de otro país. El gobierno brasileño ha puesto en marcha un programa que es, en mi opinión, ejemplar en el mundo, que es el programa de Ciencias sin Fronteras. Realmente, cuando alguien no brasileño, como es mi caso, alguien universitario no brasileño, lo observa, lo que siente es mucha envidia. Mucha envidia porque supone la exteriorización de una apuesta del gobierno, que es un factor clave en la educación. Es decir, y perdónenme el paréntesis, el hecho educativo no es solo una cosa de los universitarios o de las universidades. El hecho educativo interesa a los gobiernos porque es la materialización de un servicio público, y eso tiene algo que ver con los gobiernos, tiene mucho que ver con los gobiernos. Le interesa que el servicio público sea de calidad. Entonces, para ser de calidad, y enlazo con la primera reflexión, lo que tiene que tener también una respuesta en la internacionalización. Y eso pasa por la movilidad, y eso pasa porque los alumnos conozcan lugares distintos de aquellos en los que se movieron, aquellos en los que nacieron, los que se mueven habitualmente. Bueno, la apuesta clave que ha hecho el gobierno brasileño tiene también condicionantes internos. Supone un esfuerzo para las propias universidades, y no solo un esfuerzo económico para el gobierno de Brasil o para el presupuesto de Brasil, sino también un esfuerzo organizativo para las universidades y un esfuerzo en la propia formación. Tienen que crear ese tipo de saberes que son condición para poder moverse. El que mencionábamos antes de la lengua, sin duda. Pero yo creo que hay un desafío añadido que si yo fuera brasileño, o si yo tuviera responsabilidad de la educación brasileña, abordaría, que es también el hacer atractivo Brasil para que estudiantes de otros países vengan aquí. Ya vienen, ya lo sé. Pero bueno, si yo mando 100.000 estudiantes brasileños fuera, tengo que aspirar a que 100.000 estudiantes no brasileños vengan aquí. Tengo que buscar la reciprocidad, porque eso va a ser también algo que exterioriza la propia calidad, que la tiene, de gran parte del sistema educativo brasileño, ¿no? Bueno, siempre la realidad condiciona la política, y un condicionamiento de la realidad hoy supone el que la relación entre los Estados, en cuanto varíe la situación económica de uno, o las relaciones económicas o políticas o culturales entre ellos, va a tener consecuencias de muy diversa índole.
Y una consecuencia clave de la crisis económica que se ha padecido en Europa y en España en particular ha sido no tanto la movilidad de estudiantes como la movilidad de jóvenes profesionales. Es decir, la movilidad de jóvenes profesionales que buscan empleo fuera de nuestro país. Y eso, como español, yo lo valoro como algo particularmente dramático. Es decir, no ya porque mi hijo sea uno de ellos, sino por el hecho de que el dinero, el presupuesto, la inversión en educación que ha hecho España, al final, y a lo mejor es una consecuencia también de la internacionalización, quien se va a beneficiar es un país tercero. Es decir, nuestros mejores profesionales van a estar contribuyendo al desarrollo de Alemania, de Brasil o de la industria estadounidense. Bueno, son las consecuencias ambivalentes que siempre tiene las consecuencias de la educación y de la crisis económica y de la internacionalización.